Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Álvarez y el día de hoy les vengo a hablar sobre la sentencia de la Ley 594 del 2000. Bueno, la sala fue la Sala de Consulta Civil, el actor fue el Ministerio de Cultura y procedemos a saber cuáles fueron los hechos y los antecedentes. El Ministerio de Cultura elevó una petición a la Sala de Consulta y Servicio Civil en el cual la Ley 594 del 2000, Ley General de Archivos, a pesar de que tiene 15 años de vigencia, la rama judicial y la legislativa dicen que esta norma no es aplicable para ellas y de que su normatividad no debe ser regida bajo la función archivística. De ser así, se le estaría desconociendo su principio de autonomía que está constituido en el artículo 113 de la Constitución Nacional. El concepto que profiera la sala va a permitir interpretar la Ley 594 del 2000 de una manera que se protejan los documentos y archivos del país, pero también el patrimonio documental de este. Basándonos en lo anterior, el Ministerio de Cultura formula las siguientes preguntas. Y como primera pregunta tenemos esta. La función del Archivo General de la Nación de trazar la política archivística del Estado es contraria a la independencia y autonomía de las ramas del poder público. Para garantizar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política Colombiana, título 1, y proteger el patrimonio documental como parte de la riqueza cultural del Estado, ¿puede el Archivo General de la Nación ordenar, coordinar, implementar, controlar la función archivística de todas las entidades que conforman el Estado, así éstas no pertenezcan a la rama del Poder Ejecutivo? Como tercera pregunta tenemos, en el artículo 2 de la Ley 594 del 2000, la expresión, abro comillas, y los demás organismos regulados por la presente ley, cierro comillas, son los archivos de las entidades señaladas en el artículo 9 de la Ley General de Archivos. ¿Puede el Archivo General de la Nación ejercer las funciones de inspección y vigilancia y control otorgadas por la Ley 594 del 2000 a todas las entidades del Estado y los organismos que señala el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, sin excepción alguna? Y como quinta pregunta tenemos, para garantizar el acceso a la información y la transparencia, ¿puede el Archivo General de la Nación ejercer las funciones que le asignó la Ley General de Archivos o los archivos de personas naturales y jurídicas de derecho privado que administren recursos públicos o recauden recursos del Estado? Como última pregunta tenemos, las entidades obligadas a realizar procesos de gestión documental que refiere el proyecto de ley estatutaria de transparencia y de derecho al acceso de la información pública que establece el artículo 5 de la sentencia de la Corte Constitucional C-274 de mayo 9 del 2013, se encuentran bajo inspección y vigilancia y control del Archivo General de la Nación y del cumplimiento de la Ley 594 del 2000. Para poder dar una respuesta acerca de todos los interrogantes hechos por el Ministerio Consultante, es necesario que hagamos unos comentarios respecto a la Ley 594 del 2000, el Sistema Nacional de Archivos y el Archivo General de la Nación. Función archivística y la Ley 594 del 2000. La existencia de una política pública para el adecuado manejo de los archivos estatales es fundamental para el adecuado funcionamiento del Estado y la sociedad. Pero los archivos también cumplen una función supremamente importante, tales como el fomento de la cultura, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, nos ayuda a regular las actividades públicas, también a mejorar la economía, el aspecto social, en fin, los archivos nos han ayudado a organizar el ente público en nuestra sociedad. Desde el punto de vista de la Ley 594 del 2000, nos encontraremos en el artículo 4 de la ley, en el cual nos habla sobre el fin de los archivos y nos dice, abro comillas, el objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada en tal forma que la información institucional sea recuperable para el uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia. Cierro comillas. Para poder ahondar en este tema nos damos cuenta que los archivos
El fin de ellos es poder ayudar a la comunidad, al ciudadano y al Estado también a regular sus actividades y que los ciudadanos también podamos ser partícipes de ellas por medio de los archivos. Ya que supimos la importancia de los archivos, el legislador con esta ley lo que quiso fue regular las funciones archivísticas, que en esta ley se define como las actividades o el quehacer archivístico que comprende desde la elaboración de un documento hasta su eliminación o conservación permanente. Desde el momento en que esta ley empezó a regir, empezó a regular todo lo relacionado con el Sistema Nacional de Archivos, es decir, con todo el control, con toda la administración, entrada y salida de documentos y la conservación de los mismos, pero también sobre las facultades que posee el Archivo General de la Nación en materia archivística. A medida que nosotros vamos leyendo esta ley nos van surgiendo interrogantes y uno de ellos fue propuesto por el Ministerio Consultante y es ¿a qué organismos se refiere el artículo 2 de la Ley 594 del 2000 cuando nos dice organismos regulados por la presente ley? Entonces, para poder disipar estas dudas, tenemos que dirigirnos al artículo 7º, 8º y 9º de la ley para ver la clasificación de los archivos según unos entes en concreto. Según su jurisdicción y competencia, los archivos se dividen de esta manera: Archivo General de la Nación, Archivo General del Departamento, Archivo General del Municipio y Archivo General del Distrito, según el artículo 7º de la Ley 594 del 2000. Debemos tener en cuenta que el Archivo General de la Nación ya tenía decretada unas funciones en la Ley 80 de 1989, en el Decreto 1777 en el año 1990 y las ahora plasmadas en esta ley. Los archivos territoriales se clasifican de esta manera. Se clasifican en archivos de entidades del orden nacional, archivos de entidades del orden departamental, archivos de entidades del orden distrital, archivos de entidades del orden metropolitano, archivos de entidades del orden municipal, archivos de entidades del orden local, archivos de las nuevas entidades territoriales que se creen por ley y archivos de los territorios indígenas que se crearán cuando la ley los desarrolle. Hay que tener en cuenta que todo esto está basado en el artículo 8 de la Ley 594 del año 2000. Archivos según la organización del Estado. Empezamos por los archivos de la rama ejecutiva, archivos de la rama judicial y archivos de la rama legislativa. Pero también tenemos los archivos de los órganos de control y archivos de los organismos autónomos. Todo esto basado en el artículo 9 de la Ley 594 del 2000. Es importante destacar que en el artículo 10º de esta ley fue bastante clara y explícita al decir que cualquier documento creado en el artículo 8º y 9º anteriormente mencionado es de obligatorio cumplimiento. Luego de haber leído esto, la sala responde a este interrogante con que los órganos al que se refiere el artículo 2 de la Ley 594 del 2000 son los mismos órganos que se encuentran en el artículo 9 de esta misma ley. Y ahora pasamos a hablar al Sistema Nacional de Archivos, que es coordinado y orientado por el Archivo General de la Nación bajo una unidad normativa y también bajo la descentralización administrativa que fue concebida en el artículo 5 de la Ley General de Archivos. El artículo 5 nos dice lo siguiente, que es un conjunto de instituciones archivísticas articuladas entre sí, que posibilitan la homogeneización y normalización de los procesos archivísticos, que promueven el desarrollo de estos centros de información y la salvaguarda del patrimonio documental del país. Este sistema se encuentra integrado por el Archivo General de la Nación y todos los archivos que hacen parte del Estado. El Sistema Nacional de Archivo tiene los siguientes niveles de instancia dependiendo de los diferentes niveles institucionales y territoriales. Entonces, está a nivel nacional, a nivel territorial y a nivel institucional. Ahora vamos a hablar un poco de estos archivos que hacen parte de las entidades privadas, es decir, todos estos archivos que hacen parte de las entidades privadas, si se acogen y se amparan y cumplen la ley y la normatividad archivística, harían parte del Sistema Nacional de Archivos. Pero también si tenemos un archivo que aporte, o sea, un bien cultural para el país, es decir, que fomente la cultura, que ayude al desarrollo científico y tecnológico, haría parte del Sistema Nacional de Archivos.
Artículo 41 de la Ley 594 del 2000 podemos encontrar las restricciones que tienen las personas, ya sean natural o jurídica, que poseen documentos públicos o de bien cultural para el país. Las consecuencias que conlleva llevárselo ilícitamente, que conlleva llevárselos del país sin el permiso del Archivo General de la Nación. Entonces, la sala respecta que la protección de los archivos privados es supremamente importante para el patrimonio documental del país. Y finalmente, los archivos de entidades privadas que cumplen funciones públicas también se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la Ley General de Archivo, que se encuentra estipulado en ese artículo número 2. Con el propósito de dar respuesta a uno de los interrogantes hechos por la consulta, debemos analizar dos cosas. La primera, si administrar y recaudar los recursos del Estado por particulares constituya una función pública. Y la segunda, si el concepto de entidad privada que da la Ley 594 del 2000 solo constituye para personas jurídicas o naturales o para ambas. Frente a lo primero, la jurisdicción constitucional ha dicho que el recaudar o administrar recursos del Estado te hace automáticamente un servidor público, y así también lo confirmó la Corte Constitucional en su sentencia C-181 del 2002, indicando lo siguiente, abro comillas, la administración de recursos fiscales y parafiscales, por definición, una función pública. Las entidades prestadoras del servicio de salud, por ejemplo, administran los recursos parafiscales de dicho sector y con ello prestan servicio público susceptible del control estatal, a punto que la Contraloría General de la República ejerce la inspección del manejo de los dichos recursos. Cierro comillas. Entonces hay que tener en cuenta que la ley puede sancionar en el momento en que tú omitas o extralimites en la función de tus labores, siendo servidor público. En lo que se refiere al segundo punto, la sala estima de que el concepto de entidad privada puede referirse a una persona natural o una persona jurídica. Sin embargo, como en la ley no se encuentra claro cuál es el verdadero significado, decidimos acudir a una fuente. Entonces buscamos en el diccionario de la Real Academia y este lo define como la colectividad considerada como unidad, especialmente cualquier corporación, compañía o institución. También podría ser el valor y la importancia de algo. También puede ser lo que constituye la esencia o la forma de una cosa. De lo anterior podemos inferir que este concepto se refiere a una persona natural o a una persona jurídica, y las dos pueden gozar de facultades o deberes, pero también esta última es el mandato de la ley. Después de analizar las anteriores consideraciones, la sala respondió. La sala responde que el Archivo General de la Nación y la potestad que le fue dada a esta de controlar, administrar la función archivística del Estado no es absoluta, ya que se encuentra limitada por el principio de autonomía de las ramas, que se encuentra contemplado en el artículo 113 de la Carta Política. Pero no solo se encuentra limitada por eso, también se encuentra limitada porque el Archivo General de la Nación no conoce la información contenida en los documentos y en los archivos. Entonces, esto dificulta un poco más el proceso. Entonces, para culminar, el Archivo General de la Nación es única y exclusivamente el velador y el que salvaguarda el patrimonio documental del país y hace que todo esto sea bajo los parámetros de la Ley 594 del 2000 y que ésta se cumpla a cabalidad. En conclusión de todo esto, yo estoy completamente de acuerdo con la decisión de la sala. Considero que el Archivo General de la Nación cumple todos los parámetros y es una entidad integral a la hora de velar por los archivos y documentos del Estado, y también se encuentra en toda la facultad de sancionar a aquella entidad u organismo que no esté compartiendo o que no esté cumpliendo con la Ley 594 del 2000 y sea sancionado por ello. Así que en conclusión yo me encuentro totalmente a favor de esta decisión porque considero que debe haber una entidad simplemente destinada a regular el bienestar de los documentos y el patrimonio documental del país.